Muy buenos días, mujer, eres co-creadora, tu vientre es vida, es el sagrario de los más pequeños, inocentes e indefensos templos del Espíritu Santo. Tú puedes llegar a ser santa, entregar un esposo santo y formar hijos santos. Amén. Así es, esa es la invitación. Solo hace falta que descubramos juntas para qué fuimos creadas y que aprendamos a amar. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita para ti las perlas de su amor. Tengo el gusto de compartir este espacio con Sonia Soto. Muy buenas tardes o buenos días, ¿qué hora es? Las 11. Bueno, entonces aquí es buenos días, sí. Pero en muchas partes por ejemplo en mi país, Venezuela, que también lo están viendo, ya es de tarde, así que buenas tardes, buenos días, feliz, porque hoy traemos la buena noticia de que Jesús puede y quiere sanarnos de todas las heridas. Solamente tenemos que estar dispuestos. Así que, mujer, a disposición del Señor, ¿ok? Y compartimos micrófono también con Ana Lilia Guevara. Pues muy buenos días. Aquí estamos sirviendo al Señor y se haga lo que sea su voluntad. Ana Lilia nunca le gusta salir en cámara, pero aquí está. Bueno, y en tu programa Del Vientre al Cielo, hoy aprenderemos juntas un poco más sobre el tema Sané mi abuso, que se transmite a través de Creciendo Contigo Mujer, la radio online católica para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, pues empezamos con una oración, como siempre. Para los que no saben, San Miguel Arcángel es el jefe de la milicia celestial y es una oración que está hecha para correr al enemigo. Así es que ojalá te la aprendas de memoria, ojalá la reces en familia y empezamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como humildemente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bueno, no sé si vamos directamente con la palabra. Claro. ¿Sí? Por favor. Bueno, la palabra de hoy la tenemos en Isaías, en el capítulo 43, y el versículo 18 y 19. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, mujer, toma papel y lápiz. Vuelve a repetir la cita. Es del profeta Isaías, uno de los 4 profetas mayores. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 43, versículos 18 y 19. ¿Me permite un momentico la Biblia? Hay una cosa que cuando nosotros, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando creemos que ella nos trae la buena noticia, porque Evangelio es la buena noticia, pero toda la palabra, porque este del Antiguo Testamento no es Evangelio, también apunta hacia Jesús. Y dice, voy a volver a repetir el versículo 18, ¿es verdad? 18, sí. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Así que si en este momento tú tienes una herida y estás con ella, mire, hay una cosa que yo aprendí en un retiro que hice con 2 psicólogos, una primero y después la otra, de sanación interior y sanación del niño interior. Ella dice: no nos podemos quedar, insistían, en quedándonos el ombligo. Lo que me hicieron. La idea es, aquí está el Señor que me está diciendo hoy que yo hago todas las cosas nuevas. Le creo y comienza a hacerlo. Y va a comenzar a hacerlo en la medida, si estamos atentos, en la medida en que María Elena va a ir compartiendo su experiencia de vida. Y cómo el Señor, de estar así, la puso así, y ella, su mirada está puesta fija en Jesús. Adelante. Bueno, lo primero que quiero que sepan, pues es una historia muy cruda. Voy a tratar de ser lo menos, pues hacerla muy suavemente.
pero no quiere decir que aquí venga a platicar Santa María Elena su historia de vida, porque aquí lo que tiene que relucir es el amor de Dios. Esto no quiere decir que yo sea una persona perfecta, lo que sí significa es que pues obviamente cuando uno trae heridas, hiere. A veces somos llamados tóxicos, pero a veces la gente no sabe ver. Eso es a lo que yo quiero llamar a unas, a la comprensión. Cuando ves una persona que es llamada así es porque trae heridas que no ves. Y por otra parte, a mí lo que me interesa es que, pues lamentablemente es un gran número de mujeres, hasta hombres, que somos abusados a temprana edad, para que si tú fuiste abusado, algo te quede aquí para que empieces ese proceso de sanación. Entonces, bueno, lo que yo quiero empezar a platicar también es la prevención. Los padres a veces... pues los amigos que tenemos, la familia que tenemos, somos demasiado confiados y solo Dios conoce el alma de cada persona. Yo recuerdo esta persona, obviamente yo por prudencia, yo no digo ni quién es, gracias a Dios no es una persona que lleve mi sangre, pero sí era alguien demasiado cercano a mi familia. Perdón que te interrumpa. Paralelo al gran escándalo cuando salieron los de los sacerdotes pedófilos, eso es un número bien reducido. Uy, La mayoría de los abusos, lo que pasa es que de eso sí se hizo publicidad. Claro, no debió haber pasado. No estoy excusándolo. Ni una sola. Ni una sola. Como dijo un padre hace poco en algún audio, ni una debió haber sido. Ni una debió haber sido, correcto. Pero pero ahí también se está desviando la atención, porque no es allí donde está el mayor peligro. El mayor peligro está en todo lo que lleva a contar de no familia, pero muy cercano a la casa. Demasiado cercano, sí. O correlativo con familia, vamos a dejarlo así. Yeah. Disculpen que esté tomando el té, pero aquí está haciendo un frío muy fuerte para mí, que soy del trópico. Estamos a punto de que nieve. Okay. Bueno, entonces, estas personas se casan cuando yo tenía 3 años. Y lo primero que quiero que sepan es que cuando mi mamá se reunía con, vamos a decir, varias amigas, y estaba ahí la esposa de este señor, para ellas era el esposo más bueno de todos y el hombre más, ¿cómo se llama? El ejemplo, ¿no? Porque eso era el lobo vestido de oveja, lo que por fuera se veía. Pero bueno, ellos se casan y a mí lamentablemente se les ocurre ponerme un vestido de novia igual al de la novia. Me tocó ser la pajecita. Entonces, pues, yo no sé de quién fue la idea, ¿verdad? No lo he recordado, pero pues puedo suponer de quién fue la idea, puedo suponer también que pues me decía que yo estaba casada con él. Entonces, ellos no podían tener hijos, me invitaban a su casa, yo le preguntaba a mi mamá, ¿y qué tan frecuentemente me dejabas? Mucho. Todavía. Primer punto. Vamos a ir aclarando los puntos. Primer punto, sean muy cuidadosos de dejar dormir a una niña o a un niño en otra casa. Bueno, yo nunca se lo permití a mis hijas. Tengo 2 hijas, siempre ya están casadas, nunca se lo permití. No sé, así me enseñó mi mamá, ¿no? No estamos haciendo juicios, sino que estamos haciendo la salvedad, porque fíjense que lo primero que vamos a contrarrestar es con un demonio disfrazado de oveja. El lobo vestido de oveja. Pero yo le di el nombre que el nombre tiene. Cuando ponemos atención y sobre todo somos personas de oración para cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, el Espíritu Santo siempre nos va a iluminar. Sigue, Immanuel. Bueno, y aparte de todo, esta señora estudiaba los sábados. Entonces, imagínate, todavía yo me quedaba sola con este señor, digo, quitando las noches, ¿verdad? Que en las noches se aparecía por ahí, pero imagínate, yo creo que es un poco de falta de prudencia decir, por más que este hombre sea bueno, o sea, mi hija, ¿por qué tendría que quedarse con un hombre sola en el día? Además, se juntó con otra cosa, digo, para comprender un poco a mis padres, nace mi hermana. Eso también. Mi hermana nace enferma y pues era complicado, sí. Entonces, pues entre el que uno está así como pues el recién parto, la segunda hija. Se entiende. Es comprensible. Se entiende perfectamente que estaba la atención por aquella niña que había nacido enferma y estaba la confianza de aquel hombre intachable. Intachable, así es. Voy a empezar a sacar aquí, a lo que voy a desmenuzar aquí es el intachable enemigo que es tan astuto para disfrazarte. Entonces, pues él empieza sus juegos, ¿no? Entonces él sabe que esa niña, pues lo primero que pasa a una niña que es única, que es súper consentida, pues lo primero que hay son celos. Y si toda la atención se vuelca a la hermana, entonces vamos a hacer ejemplos, así voy a tratar de hacerlo menos explícita, pero pues vamos a jugar al papá y a la niña, ¿no? Pues imagínate si la niña no quiere jugar al papá y a la
niña consentida, y entonces pues vamos a bañar a la niña. La niña es totalmente inocente, le quita la ropa, pues sí, vamos a decir, es una de las maneras de jugar. Otra de las maneras de jugar, vamos a jugar a los perros. Los perritos andan en cuclillas, los perritos no tienen ropa, ¿cierto? Y cuando él empieza a hacer sus cosas, oye, pero pues mi papá no me hace estas, o sea, los juegos no, pues el niño por naturaleza propia se incomoda. Entonces, una de las mentiras más grandes, pues es que tu papá así juega con tus amigas, así es el mundo. Entonces, un niño es tan inocente que todo lo que le dicen lo cree. Entonces ella cree que el mundo es así y que su papá juega esos juegos y que eso es normal. Y entonces es una forma muy astuta de empezar. La inocencia, pues qué inocencia puede tener un niño de 3 años, ¿no? 4 años. Otra de sus astucias es, pues luego, después de hacer sus cosas, a veces dormir a la niña, pues una niña queda toda turbada. Y entonces cuando la niña despierta y empieza a decir, ese juego no me gustó. Soñaste eso, nosotros no jugamos a eso. Y entonces empieza el engaño y empieza esa confusión en la mente, pues esto es un sueño, esto es mentira, él es una persona buena, él juega juegos divertidos. Entonces ahí empieza la primera confusión, ¿no? Pues esto es mentira, o sea, la mala soy yo, imagínate, yo pensando mal de esta persona cuando esta persona, pues, frente a todos, pues es cariñoso y es demás, ¿no? Pues empieza juegos a jugar al doctor, entonces pues los doctores oscuran. Voy a hacerte de nuevo una interrupción y es en pro de que se entienda mejor. Por eso San Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne, es contra principados, potestades y denominaciones. El diablo existe y dice la palabra de Dios que anda como león rugiente viendo a quien devora. Y tiene principados, potestades y denominaciones. Eso no nos tiene que afligir porque del otro lado, al frente de San Miguel Arcángel, que es quien hemos hecho la oración al inicio, tiene miríadas por el infernal enemigo, que los pensamientos eran bien, porque el enemigo es muy astuto, él es bruto porque si no fuera bruto, amara a Dios. Sí. Por lo tanto, él es bruto, pero tiene mucha astucia y no podemos olvidar que como es espíritu, es un ángel, es espíritu simplísimo, o sea, él se puede mover con mucha más rapidez que nosotros. Mire, así está Dios, así está él y así estamos nosotros. Cuando nos unimos a Dios, como ya lo derrotó, queda derrotado, pero si lo queremos enfrentar con nuestra fuerza o con el mundo, la fuerza es la primera concupiscencia, o con el mundo que propone, pero ¿qué tiene de malo? No, ya va un momentico, yo voy a orar. Pero mira que no me llama, puede ser, pero se han visto casos. Pero mira, no es ser desconfiado, es ser precavido. Y observar a tus hijos, ¿no? También ser sobre todo, observar constantemente a tus hijos. Voy haciendo ese preámbulo para que se vaya entendiendo por qué el Señor le dice a María Elena que comparta esto. Bueno, al final vamos a ver es porque Él es la victoria. Bueno. Pero sobre todo vamos viendo cada paso, mujer, para que tú tomes conciencia y te preocupes y te ocupes. Ok, igual. Sigue, sí. Mi amor. También quiero platicar que yo estoy compartiendo esto porque no es la primera vez que lo hago, sí, la primera vez que lo hago en Creciendo Contigo Mujer, porque yo recibí esa instrucción de Dios a través de 3 personas. Ellas no se dieron cuenta de lo que me estaban diciendo, pero yo sí entendía perfectamente el lenguaje de Dios. La primera fue un sacerdote encargado de Provida a nivel, pues no es nacional, ya es internacional, que en varias ocasiones me dio dirección espiritual. Después lo hizo a través de mi director espiritual y después a través de mi hija, que ni cuenta se dio ella lo que me dijo. Entonces, pues no me quedó para otra. Yo empecé, Dios mío, y si lo ve mi esposo, y si lo ven mis hijos, y si lo ve, hasta que llegué a un momento, si Dios me lo está pidiendo, lo va a ver quien lo tenga que ver. Y voy a decir lo que tenga que decir. Claro, siempre dije, tengo que cuidar lo que digo porque no puedo ser ni explícita, ni a mí me correspondería hablar de mis pecados. No puedo, yo puedo hablar del pecado, pero no soy nadie para irle poniendo nombres o que la gente sepa quiénes fueron estos personajes. Digo, bendito sea Dios, no fueron mis padres, y bueno, hasta ahí le llevamos. Luego,
pues el abusador se puede poner a jugar a decir, para no ser explícita, tú eres un caramelo, sabes delicioso. Vamos a hacer de esa manera, para que no sea tan explícito, los adultos comprenden. Entonces llega un momento en que cuando está jugando a todo eso, pues ya va avanzando, él va avanzando, para hacer algo grande, se tiene que empezar poco a poco, ir haciendo grande, ¿no? Entonces, la primera vez que él ya hace algo, pues ya bastante más doloroso, ya cuando es vamos a hacer una penetración, yo empiezo a llorar y le digo, porque mi papá me adoraba, yo lo adoraba, te voy a acusar con mi papá. No, es que pues él es un adulto y un niño siempre cree en el adulto. Entonces le dice, no, tu papá me va a creer a mí. Y entonces cuando llega mi papá, él le dice que yo me he portado muy mal, que me puse a tirar una maceta, a sacarle toda la tierra, a hacer un lodazal y que me ha tenido que bañar. Entonces mi papá, pues, que es lo primero que siente un papá cuando dejas en una casa y tu hija se porta mal? Pedir disculpas. Sí, es lo que se Y además castigarte. Exactamente. Nunca me preguntó si eso era verdad. ¿Por qué? Porque a veces los adultos creemos que los únicos que dicen la verdad, creemos al revés cómo son las cosas, que los niños son mentirosos y los que dicen la verdad son los adultos. Ahora voy a dar otro paréntesis. Por eso es que nosotros, mujeres, tenemos que ser personas de oración. Sí. Porque a cualquier, diríamos, como buena maracucha que soy yo, a cualquier cazador se le va la liebre. Pero si nosotros estamos en oración, el Espíritu Santo viene y nos avisa. No es que vamos a ser desconfiados, pero si nos avisa, pasa algo, pero yo veo a mi hija rara. Pero cuando vivimos sin la oración, sin pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, andamos así, como divulgados, como atontecidos. El mundo es una de las tres concupiscencias. Distraídos. Distraídos. Vamos a hacer más. Entonces, ¿qué es lo que hace? En ese momento rompe mi relación con mi papá. La rompe para siempre. Es más, mi esposo me dijo en alguna ocasión que cuando éramos recién casados, me dices que tú odiabas a tu papá. Lo odiabas. Y yo, o sea, ni siquiera soy consciente hoy en día. Claro, hasta que yo tomo terapia, que luego ya voy a ese punto, y entiendo esta parte, nada más con entenderla o recordarla, santo remedio. O sea, se sanó toda esa parte. Bueno, llega un momento en que pues uno va creciendo y uno se da cuenta, o a lo mejor empiezas a platicar con las amigas o a querer repetir un juego, que eso es normal y habitual en los niños, y entonces donde empiezas a ver que las amigas, pues no, en mi casa yo no juego eso con mi papá, ni con los amigos de mis papás, y entonces, y también eso es como a la edad del uso de la razón, entonces donde viene la culpa. Yo qué sucia estoy, yo estoy haciendo mal. Esa criatura comprende que ni papá ni las niñas juegan así y ya no puede ver a nadie a los ojos, no quiere ensuciar a nadie, entonces se empieza a aislar, o sea, ya no socializa porque no quiere ensuciar a las demás. Después de eso, empieza a odiar una parte de su cuerpo, esa parte del cuerpo que no puede controlar. ¿Por qué? Porque un niño, así sea un bebé, los órganos no empiezan a funcionar cuando uno se casa, ni la sensibilidad empieza en ese momento. Uno tiene esa sensibilidad, así como un bebé, desde que es un bebé, si uno le da, pero eso, un abuso equivale como decir, como el niño tiene derecho a sentir placer, pues le voy a dar a este recién nacido un taquito con chile habanero porque yo lo como y me encanta. Eso es lo que es un abuso. Es algo fuera de su lugar, es algo que el niño no está queriendo y es algo que lo va a dañar. En este caso, pues no es el estómago, sino es el alma. Entonces, se empieza a detestar esa parte del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo hago si estoy obligada a pasar todo esto aquí? Entonces, pues voy a escapar por mi imaginación. Yo tengo la gracia de haber tenido un padre. Dios va, digo, en medio de todo esto va dando elementos para poder sobrevivir. Mi papá es una persona simpaticísima, con una imaginación que como lo disfruté yo de niña. Es más, una de las cosas que me sirvió mucho cuando yo estaba en terapia, ahora en este encierro, una de mis sobrinas se cae de un árbol y se hace una cicatriz, no sé si de 10 centímetros, no la he querido yo ni ver, pero así con puntadas. Y entonces, imagínate lo traumático que es. Entonces, cuando mi papá se pone a platicar con ella, le dice, seguro cuando tú ibas volando, o sea, hace eterno, decía, no soy un pájaro, no tengo alas. Y bueno, hace unos cuentos que todo eso ya termina en algo que fíjate cómo le ayudó toda esa gracia, toda esa imaginación a ubicarlo. Es más, yo ya le dije hace poco, le dije, papá, me haces favor, empieza a escribir esos cuentos, porque a mí, por ejemplo, yo salía de viaje y recuerdo así una de las cosas que tengo muy recordadas, alguna vez que íbamos así en la montaña, yo no sé por qué en la montaña había un tinaco, para los que no saben, es donde se guarda el agua en la azotea, en la parte de arriba de la casa, y me dice, es que aquí hay gigantes,
Y los gigantes son los vasos. Y yo todo el camino buscaba ver los gigantes. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a sobrevivir. Entonces, en esos momentos, pues, la niña quiere escapar y entonces se puede ponerse, imagina que está en el campo, se recuerda que su mamá le hizo un traje de conejo cuando cumplió ciertos años y que con ese traje pues la piel quedaba preservada, entonces la niña se imagina, mientras está pasando eso, yo estoy en el campo, yo soy un conejo, yo estoy viendo aquí las... Está tratando de separar el cuerpo del alma. Bueno, pues va creciendo y entonces ya este señor pues llega de noche a la habitación. Entonces ya la edad es... pues ya crecí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues me quedo totalmente paralizada, como una piedra. No puedo gritar, no puedo moverme, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, la culpa, la vergüenza me dejan muda, porque pues yo ya no quiero que nadie descubra esto, de lo que yo soy partícipe, de lo que... Y luego, si él pregunta, ¿te gusta? Pues aunque no contestes, pues tú sabes que estás sintiendo algo. Entonces, y si él está repitiendo, no, yo hago esto porque a ti te gusta, porque tú lo quieres, pues... Tú empezaste jugando así. El abuso sexual puede ocurrir de una forma, o sea, extemporánea, una sola vez. En el caso de Marilena, que es como fueron para años. mirarlo, o sea, no solamente fueron años, y podemos ver la maquinación que puede tener un abusador. Porque ha habido casos, y yo he tratado casos de personas que fueron abusadas por un familiar que llegó borracho, y luego el familiar se quería morir. Porque el alcohol también es una droga, ¿eh? Lícita, pero es una droga. Sí. Y eso fue un caso, pero y mientras más se le va dando esa pobre alma atrapada por el enemigo, entonces tenía unas maquinaciones de un alcance así, pero bien tenebrosas, pero bien demoníaca. Porque yo creo que una persona, vaya, podemos entender hasta el borracho que llegó, ¿verdad? No justificar, comprender. Es que hay diferentes tipos de abuso. Es como tú lo dices así, que pues, el enemigo toma a esa persona que tomó de más. También hay el de los adolescentes que empiezan a descubrir su cuerpo y empiezan a toquetear a las primitas. Por eso hay que tener cuidado hasta con todo ese eso. Sobrinito todo tan bello, tan todo. Bueno, llega otro momento en que pues ya lo que quiero es morirme en ese momento. O sea, ya empiezo a dejar hasta de respirar a todo esto. Pues hay una parte que es la parte más dura, pues la parte que no se puede controlar, la parte que siente todo esto. Obviamente cuando llega el uso de la razón y yo descubro esto, pues es muy difícil para un niño ir a platicar a sus padres lo que está pasando, y más si ya vio que le creen y que les astutísimo. No, además claro. es que ese sentimiento de culpa. Sí. No ha habido una persona que haya sido abusada, que además llega encima un sentimiento de culpa. Y yo digo, bueno, yo no fui abusada, pero yo digo, ¿pero por qué? Debes, indudablemente, yo no soy psicólogo, pero indudablemente debes partir del punto de que como está viviendo algo que no tenía que haber vivido, viene un sentimiento de culpa, además de todo lo que diga, porque fue moldeando tu mente. Pero también he tratado casos de que no fue así de tantos años, ni tan maquiavélico, y sin embargo había un sentimiento de culpa, se sentía sucia, se sentía que no quería, que iba a ensuciar a los demás, o sea que ese sentimiento siempre llega. Es normal. Sí. Exacto. Es más, voy a decir otra cosa, a veces los padres son muy duros, y si un niño lo tocan y él se toca y llega el papá y lo ve, y lo puede golpear, o lo puede decir es un pervertido, el niño sencillamente está repitiendo un juego. Entonces, ese es un indicio. Si tú has encontrado a uno de tus hijos haciendo esto o jugando al doctor con los amiguitos, al ginecólogo, pues no son cosas normales. Entonces, es para que tú digas, aquí hay un puntito rojo que ver. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo llego al uso de la razón y digo, esto es mentira, todos estos juegos, yo tenía que seguirlo viendo. Incluso llegando, entonces él se va para allá, yo me voy para allá. Sin embargo, pues él no desaprovecha esos momentos para hacer sus shows, para todo eso, y pues las noches no las desaprovecha, ¿no? Yo ya estoy muda. Dios respeta la libertad, ama a cada hijo, sufre cada falta, de cada herida espera pacientemente para transformar cada ceniza en una perla. Eso es lo que yo vengo a hablar aquí, no de Santa María Elena, porque yo creo que si les hablaba de mis pecados no queda aquí nada para edificar. No, pero volvemos a decir el versículo 18. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerden el ayer, no piensen más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto
y ríos en la tierra estéril. Esa parte no se proclamó, creo, pero vamos a sí se proclamó. Ok, en esa tierra estéril que había dejado esa feroz intervención en una edad que es totalmente traumática, en la vida, en el alma y en el corazón y en el cuerpo de María Elena, se cumplió esta palabra. Siga, pues ahora vamos a darle toda la flor y todo el honor al Señor. Estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31:8. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo por gracia de Dios ya puedo empezar a hacer una distancia, a poner un límite solo por gracia de Dios, pues Él empieza a buscar otras presas. Y entonces esas presas se acercan a mí. Gracias a Dios ellas ya tenían una edad de uso de la razón, no recuerdo exactamente la edad, pero ya 6, 7 años o más. Y entonces le digo, ese hombre está loco. Si él te va para allá, tú te vas para allá. Y pues gracias a Dios, el Espíritu Santo a través de una dice, pues vamos a hacer una carta para denunciar esto, ¿no? Y entonces sí, pues yo no lo quería hacer, pero pues a atención a ellas, entonces ya lo escribimos, se enteran mis padres y por gracia creo que tenía 13 años, siempre hasta lo olvido, tengo anotadas mis fechas pero porque se me borra. Y gracias a Dios pues ya lo dejamos de ver y yo empiezo a tomar terapia. Mis papás lo primero que hacen pues es llevarme a terapia. ¿Y no fue denunciado el hombre? No. Yo alguna vez mi papá me dijo, a veces lo que busca un padre, no sé si haya sido bueno o haya sido malo, debió haber sido para que dejara de hacerlo, pero por otra parte tal vez lo que mis padres buscaban es pues evitar bueno, mi papá. Bueno, en mi criterio había que denunciar, así es. Y bueno, porque, yo lo pude hacer. Porque eso es un delito. Y lo sigue haciendo mientras nadie le ponga una... Pero es que si yo vengo aquí y me robo, y Ana Lidia se descuida y yo la robo, ella tiene que denunciar porque es un delito, es una felonía, como dicen aquí, me encanta esa palabra, porque ya nosotros los latinos decimos delito y como que no, es una felonía. Quiero ofrecer una disculpa porque hay personas que nos están viendo, pero la forma como generalmente ponemos la computadora, yo no sé cómo hacer, se ve hasta que termine el programa, entonces no podemos estar ni contestando, ni saludando, ni nada, pero bueno, a lo mejor me queda de tarea para ver, bueno, no nos distraigamos en eso, digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? De hecho, mis papás ni supieron, pero yo por el trabajo de mi papá, yo tenía atención médica gratuita y yo ya de más adolescente ya seguía yo solita yendo a terapia. Pero pues obviamente cuando yo ¿cómo se llama? Cuando yo me caso, pues el abrazo conyugal es como una bomba que truena. Y entonces yo empiezo mal, muchos problemas, intentos de suicidio. Y entonces yo le digo a Dios, Dios mío, por favor, sáname, durante meses, sáname el día de mi cumpleaños. Y yo esperaba esa sanación como varita de magia. No era su camino. Me casé a los 25. Oye, estabas casada. Y entonces mi esposo me dice, ya tenía varios intentos de suicidio, le tocó más de alguna vez llevarme al hospital, pero pues yo no sabía qué bueno, no voy a hacer explicaciones para que alguien no entienda qué hay que hacer para de verdad suicidarse. Me encerraba con navajas, bueno, es más, desde niñas yo jugaba con las navajas de mi papá. Yo no me llegué a suicidar de niña gracias a lo que Dios me dijo a través de las religiosas, porque yo decía, donde me toque el purgatorio, a lo mejor eso es peor. Entonces fue una forma de temor de Dios para no haberlo hecho. Gracias a Dios. Sí. No, Dios estuvo todo el tiempo con ella. Sí, y entonces... Y lleva, porque muchas señoras pueden estar diciendo, estuvo con ella, cuando aquel hombre estaba haciendo todo eso, sí. Es que respeta la libertad. Mira, Dios puso a muchas personas a que se dieran cuenta. Lamentablemente, pues no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. De hecho, yo ya me di cuenta que la esposa, yo creía que había sido una vez que se dio cuenta y no. Es más, les pido su oración por ella, por él. Sí, porque ella, de alguna manera, bueno, es muy lamentable, pero yo cuando yo ya le había puesto un alto, recuerdo que ya, pues si lo detuve a los 13 años, no sé cuánta tendría, pero un día ya me da una cátedra de que una mujer se tiene que dar a respetar. Entonces, imagínate lo que eso cae sobre mí. Pues esto pasó porque yo no me di a respetar. Bueno, esta señora, al día de hoy, yo creo que sigue responsabilizando a las víctimas. Y fíjate lo que es la ceguera física, se está quedando ciega físicamente. O sea, la ceguera espiritual a veces se refleja en lo físico. Claro. Sí. Pero el hombre vive todavía, sigue haciendo... Sigue retando la oportunidad que se arrepienta. Sí. No. Bueno, entonces, bueno, ya platicaba con una tía mía sobre esto y entonces
y mi esposo me dice, tengo que salir fuera, ser un viaje largo. Y yo sabía que no estaba en condiciones de quedarme sola porque ya tenía varios intentos de suicidio, me sentía demasiado mal. Mi tía me dice, vente para acá. Y entonces mi tía me empieza a llevar a terapia, pero era donde Dios quería una especialista en este tema. Y fue providencialmente. Pero ya habías estado en terapia. Sí, desde niña, un 12 de diciembre. Pero ahí fue donde empecé yo a recordar. Gracias, madre. Sí, porque ella iba a misa todos los días, entonces yo la acompañaba y las memorias generalmente se me venían en misa, era en la misa. Y entonces pues, ya trabajaba yo toda la semana en todo lo que yo iba recordando. Claro, estas son unas cosas que yo decía, no, esto es una locura. No es cierto. Pero mi tía generalmente me acompañaba allá adentro y, por ejemplo, si yo recordaba un perrito de tal forma, yo le decía, ¿y tuvieron un perrito así? Sí. Entonces no había forma de decir esto era mentira. O sea, Dios siempre me ha dado una forma de comprobar. Es que yo no creo que va a ser mentira. Es una forma, sí, lo que pasa es que es algo tan fuerte que uno dice, sí, eso es algo, un mecanismo, No, la negación es lo típico cuando hay un dolor. Sí. La primera reacción del ser humano es negación. O sea, de alguna forma tú te estabas negando a una realidad que además que había incidido en decirte que no ocurrió nada. Sí, además, otra de las cosas cuando yo empecé a platicar con mi tía sobre esto, ella me decía, reza el rosario. Yo el rosario lo detestaba, no fueron las religiosas de la escuela, pero si alguien me hacía rezarlo a la fuerza y lo detestaba. Pero pues como no me acaba de otra, empecé a rezar el rosario antes de que sucediera todo esto, ¿no? De hecho, yo había tenido un accidente con una de mis hermanas que yo estaba a su cuidado. Yo tenía 14 años, ella era una bebé, me la entregan casi muerta. Y entonces le digo, Diosito, si ella se salva, yo voy a rezar. Voy a ir a misa todos los días. Claro, esa promesa nunca la cumplí, pero él conocía el fondo de mi alma y entonces pero si él me hizo cumplir. Por eso le hizo cumplir después. Así empezó. Se me hizo una costumbre con mi tía de ir todos los días. Pero ahora lo cumples. Sí, no, es que regreso. Cuando yo empecé con mi tía en esas vacaciones que iba todos los días a misa, se me quedó el hábito. O sea, ni siquiera me costó. Es una gracia de Dios. Es o sea, eso hace indudablemente, muchos años. Los pecados pues tienen consecuencias. También yo quiero que sepan que creo que son mis bisabuelos, tuvieron un hotel que luego se convirtió en hotel de paso. Entonces yo he contado, y así como dice la Biblia, no sé si son 3, 4 generaciones que recae el pecado, hubo mucho abuso en mis generaciones, pero gracias a Dios ya se cortó. O sea, mis hijos, mis sobrinos, ya eso cesó. Pero es una consecuencia también, uno abre puertas. O sea, cuando uno hace cosas, tiene Pero vuelvo a repetir la palabra que proclamamos de Isaías, porque el Señor siempre toma un miembro de una familia para hacer un corte de maldición. Y bueno, si nos vamos a la palabra para que nos digan, esta señora se volvió loca, ¿qué estará diciendo ella? El rey David fue escogido después que el profeta Natán revisó todos los hijos, y uno más hermoso que el otro, y el Señor le decía, ninguno de estos es el que vas a ungir. No tienen más hijos, sí, allá un pobrecito que está en el campo, que está no sé qué más, y ese fue el rey David, que es de donde viene el linaje del Mesías, y así lo dicen los profetas. Todo eso tiene que ver en nuestra propia vida. Todo el linaje, bagaje malo que venía acá, el Señor la toma a ella, y más que un David, porque de David nace el Mesías, más que un David, nace un nuevo Jesús que salda la deuda contraída con el pecado. Ahora voy a ser un poquito más explícita en este tema. Todos escuchamos a Dios y sabemos hacer silencio en el alma. Yo recuerdo, ahorita que mencionas, es que yo ya entiendo a David, ¿qué es lo que nos enseña nuestro Señor? Es que hasta un niño, porque yo era una niña, puede derribar a un gigante, en este caso era el lobo, y entonces yo en mi casa suelo tener muchas hortensias, y me decía, Dios mío, ¿por qué me gustan tanto las hortensias? Y él me responde, acuérdate, tenías una maestra que se llamaba Hortensia. Ya, punto final. Bueno, y después me hizo caer que precisamente ella me contó esta historia. Entonces es donde tú agarras esa fe y dices, pues no puedo contarle a mis papás, pero con Dios sí puedo. Exacto. Sí. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. Salmo 91:4. Ustedes pueden decir, ¿esta niña cómo la cubrió? Sí. O sea, es difícil de entender, pero mira, yo pues he tenido por gracias a Dios, muchos directores espirituales, he hablado con muchos sacerdotes religiosas y la mayoría han coincidido, me dice, tú no te hiciste alcohólica, drogadicta, prostituta, no te suicidaste, no llegaste a sentir la tortura de la atracción al mismo sexo, por gracia de Dios. Es más,
Hace un poco compartieron mi historia, la psicóloga que tengo hoy día, estaban asombrados. ¿Cómo es posible que no haya tomado nunca un medicamento? Nunca he tomado medicamentos para depresión. No antidepresivo, o sea, nunca. sí, no es Porque el lenguaje de Dios es distinto, mujeres. Cuando nosotros empezamos a razonar la forma de actuar de Dios, no vamos a entender nunca. Por eso la primera virtud de las 3 virtudes teologales es la fe. Le creemos a Dios. Ahora vamos a ver la parte buena. Romanos 8:28 dice que Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. ¿Cuántas mujeres? Porque no es la primera vez lo dijo en Radio María, donde hacemos un programa los miércoles. Luego se repitió, luego quedó grabado, luego por YouTube, luego ahora. ¿Cuántas almas no se han evitado eso? O se han sanado, o las madres han puesto más atención. Entonces el Señor está haciendo ahora, Romanos 8:28, Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Cualquiera puede estar diciendo, no, pero a mí que no me tome como le tomó a ella. Si ese es el propósito del Señor. No era el propósito del Señor. Lo permite, es diferente. Que quisiera que me pasara eso, a que lo permitiera. Desde que Adán se salió de la voluntad de Dios, y estamos leyendo todos estos días, según la liturgia de la iglesia, Génesis, es bien importante que lo leamos, se salió, entró el pecado, entró la muerte, Caín mata a Abel, que es la sangre que clama ante Dios, pero lo que nosotros no podemos quedarnos en la mala noticia, y empieza el profeta Isaías a decirnos hoy, que es el que más describe todo lo que significa la redención en Jesús, que Jesús es la sangre que clama. Esa vida nueva es la que tiene María Elena. Esa vida nueva es la que tiene Ana Lilia y la que tengo yo. ¿Cuál es la vida nueva en medio de una pandemia? Él. Y hoy nos quiere hacer ver, mujer, que no importa lo que hayamos vivido, no importa la situación que hayamos tenido, Él siempre está y va a ser un camino nuevo en el desierto. Continúe. Sí, claro. Algunas veces nosotras decimos, ¿por qué el Señor permite? ¿Por qué el Señor hace? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque hay que tener en cuenta que el Señor siempre nos da esa libertad. Exacto. Y no nos va a cambiar, al menos de que nosotros querramos cambiar. Entonces, lo malo que pasa, Él lo permite, pero también en su gran misericordia hace que eso malo que pasó se convierta en algo bueno. Que es de lo que yo vengo a contar. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, tener la confianza en el Señor, que Él no nos abandona, que nos da la libertad para actuar, y lo malo es que a veces le hacemos caso a la oveja vestida, no al demonio vestido de oveja, pero Él, en su gran misericordia, va a hacer esas cosas buenas como lo está haciendo con María Elena. Yo no recuerdo, no sé si fue después, yo creo que seguramente con mi tía, pero no recuerdo la fecha exacta. Empecé también a ir a visitarlo al Santísimo todos los días. Hoy voy todos los días. Hoy día es muy raro que no vaya, es muy, muy raro que no vaya a misa tampoco. Yo le pedí que fuera mi psicólogo. El que viene a mí nunca pasará hambre. Juan 6:35. Digo, otro de los problemas que tuve ahorita hablando del hambre, también se me desató, ¿cómo se llama? Un desorden alimenticio. Yo estuve a punto de romperme de nuevo, viviendo ya aquí hace como unos 7 años. Que mira, si yo nada más no conociera a Dios como lo conozco, me hubiera suicidado. Entonces se le acomodó todo, porque yo dejé de ir a terapia cuando nacieron mis hijos. Entonces regresé con mi doctora, porque es una especialista en este tema. Y muchos años después, hace como unos 2 años, una amiga me invita a un retiro donde conozco una terapia que se llama Brain Spotting, que ayuda a sanar muy rápidamente, me sirve muchísimo, y yo durante esta pandemia he sanado rapidísimo. Pero es una terapia delicada. En medio de una pandemia. Sí, wow. Es una terapia delicada porque yo, María Elena, yo no me pondría en manos de una persona que no es un psicólogo, aunque dé la terapia Brain Spotting, no me pondría en manos ni de un psicólogo ni de alguien que diera Brain Spotting, si esta persona no tiene una fe sólida, porque es muy delicado ir con un psicólogo, puedes terminar peor. Sí.
Hay gente que ha terminado peor, más sumida en el pecado, más sumida en odio. Yo no te sugeriría nunca que vayas con alguien que, y sobre todo si tienes cosas muy delicadas, hoy día a veces a diestra y siniestra se capacita gente que no tiene las bases, y han pasado cosas muy delicadas en temas de psicología. Incluso a mí me tocaron psicólogos católicos, casi de misa diaria, que me dijeron unas cosas que yo decía, mi conciencia me dice que esto no, me he tenido que retirar en muchas ocasiones. De hecho, si tú pasaste por esto, yo con mucho gusto me puedes escribir ahí, en Creciendo Contigo Mujer, o buscar en las redes. A mí no me interesa promocionar María Elena, me interesa ayudar a la gente, y te puedo contactar con algún psicólogo, te puedo hablar de mi experiencia si te sirve de algo en algún tema personal, pero también ayúdate a contactar con alguien donde yo investigue que tiene seriedad, que es una persona católica, para que recibas terapia. Que yo, bueno, lo que platico la he recibido, esta terapia la he recibido en línea. Sí, claro. Sí. Ahora viene algo muy interesante, pues desde hace mucho que les digo que yo tenía dirección espiritual, un sacerdote me dice, quiero que me hagas una lista de todo lo bueno que sacaste del abuso. Mira, hasta los lentes me quito. Si en ese momento mis ojos hubieran sido pistolas, hubiera quedado fulminado el hombre, fulminado. O sea, no te puedo decir que salí feliz de ahí, pero después es lo que hoy te vengo a contar. Saqué un recuento que todavía no lo acabo de hacer, de todas las gracias, y yo me he dado cuenta que donde el enemigo quiso hacer esto, la gracia viene totalmente al revés, ¿sí? Dios la llena, o sea, de esa ceniza Él hace una perla, Él hace algo que no es nada más para mí. Por eso es que yo no me puedo quedar callada. En otra, esto todavía está más difícil de entender, pero en otra cuaresma, otros santos sacerdotes más, ese sacerdote está ahí en Guadalajara, no voy a decir su nombre, pero dicen que tiene ya hasta, se le ha visto como en bilocación. Entonces él sabía lo que estaba pidiendo y a quién le estaba pidiendo, porque si hubiera sabido que no lo podría hacer, no lo hubiera hecho, me dice. Y me pregunta, y ya, es más, para ir con ese sacerdote tenés que hacer, eran unas misas muy largas, esperar una cola así, y para que te atienda así 5 minutos. Pero pues te ve el alma, ¿no? Entonces me dice, ¿ya perdonaste? Le digo, sí, padre, yo sé que era una persona enferma, generalmente un abusador fue abusado, no quiere decir que todos los que fuimos abusados terminamos abusando. Me dice, me vuelvo a quitar. Por eso acabo de decir que se cortó el eslabón. Me dice, pues le vas a pedir perdón. Y yo, ¿what? Yo a él, como, ¿de qué? Pero no se lo dije así como estoy diciendo, como, o sea, le pregunté como pregunta así como, ¿de qué, padre? Por juzgarlo. Pues sí, es lógico. Esa es una verdad evangélica. Entonces, eso él tenía como sacerdote. Él lo sabía. Que tenía que decirlo. Sí. Eso es una verdad evangélica porque Jesús dice, no juzgue. No sabe. Entonces nosotros no podemos juzgar. Él no dice, sometime, así ella se está estremeciendo. La Lilia se está estremeciendo. No, la primera vez que yo le escuché, yo hice así. Pero a mí no me costó, fue una gracia de Dios. Yo sabía cómo contactarlo. Es más, a mi tía es la que les platica, le dije, voy a hablar con él, y ponte a rezar, prendió su cirio. Ella me estuvo acompañando espiritualmente. Entonces le hablé, obviamente primero le hice un breve resumen de lo que había dañado mi vida, y le dije que pues lo perdonaba y que si algún día me lo topaba por la calle, pues ojalá le pudiera dar un abrazo en señal de perdón. Entonces algo me dijo que yo sentí que... Pero del abrazo no es como mucho. Bueno, pues yo sentí... No, está bien. Y me dijo, le dije, ¿a usted le serviría que hiciera eso? Me dijo, sí. Entonces yo sabía, yo estaba obviamente, gracias a Dios, no vivo donde vive él, yo sabía más o menos dónde vivía, y donde yo estaba muy cerca a una iglesia del Santísimo. Entonces le dije, ok, lo veo con su esposa ahí. Entonces, lo puse a rezar el rosario. Providencialmente traía un librito de oraciones donde ese día hablaba sobre el abuso sexual, o sea, era una de las meditaciones del rosario. Y él en su humildad, en lo que acaba, dijo, oh, esto es para mí. ¿Y si fue con su esposa? Sí, ¿cómo se llama? Pues le dije que ojalá, estaba en cuaresma, como les dije, ojalá él se confesara y recibiera la comunión. Él como que me dio a entender que estaba en nueva era y no creía mucho, pero a fin de cuentas yo supe que sí se confesó. Me dijo que ya no lo hacía. Mi doctora siempre me ha dicho que es muy difícil, eso es, claro, es solo una gracia fulminante, pero que es muy difícil, casi los tienen que castrar. Bueno, lo hiciste rezar el rosario y la Virgen le aplastó la cabeza, ¿no? Y supe que sí se confesó el día de la misericordia, comulgó el día de la misericordia. Bueno, según él ya no hace, pero bueno. Cuando estamos escuchando a María Elena, se nos viene a la mente
la forma de vivir de Jesús. Cuando Judas lo va a entregar esa noche y lo besa, Jesús le dice, amigo, con un beso traicionas a tu maestro. O sea, ese es el Jesús. Por eso siempre insistimos, y yo estoy aprendiendo, y mientras yo le he escuchado esta varias veces, y hoy tiene un nuevo sentido. Hoy veo a Jesús actuando, a mi Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, actuando en cada actitud de ella y en el sacerdote que le dijo, porque la primera vez que le dijo que ella me contó lo del sacerdote, yo dije, ¿qué? Está loco, Ajá, Dios mío, será muy santo, y me rascaba aquí, y me rascaba por aquí, porque, y en realidad estaba yo haciendo así. Bueno, les cuento que el primero, el que les dije que me dijo, ¿me vas a hacer la lista? Yo tiempo después supe que él fue monaguillo del Papa Juan Pablo II. Y tenía estudios en bioética, porque yo hoy día trabajo en Provida. Bueno, alguna noche yo soñé que Pero tenía... ya va, déjame terminar un momentico esto para poner bien claro quién es Jesús. Sí. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, mujer, católica cristiana, es vivir al estilo de Jesús. Por eso preferimos ser religiosos. Yo cumplo con el rosario, yo cumplo con la misa. No. Que hay que hacer un cambio. ¿Por qué el Señor la pone a hablar? Para mostrar su poder, para mostrar lo que es reaccionar según las propias reacciones de Jesús. Por eso es que ella dijo al inicio, yo no me vengo aquí a hablar de Santa. Ni a promocionar. Ni a promocionar. No. Pueden a platicar con mi esposo y con mis hijos, entonces ya se les quita la aureola que se pueden estar ahorita suponiendo. Y si no, pregúntenme a mí hace 2 años que yo decía. Yo hacía solas de mucha paciencia, yo lo sé. Sí, las oraciones nos ayudan a poner nuestra fe más firme, pero realmente tenemos que salir a vivir nuestro cristianismo. Exactamente. Bueno, no podemos nada más dejarlo en que voy a misa, rezo el rosario. Lo que escucho, la verdad revelada, ser la vida, hacerme una hostia viva, un evangelio vivo y una iglesia doméstica. No es que ya lo haya logrado, pero lo quiero lograr y lo voy a lograr con la gracia de Dios. Gloria a Dios. Así es. Pienso que nuestro Señor está obrando en María Elena, porque no es fácil lo que nos estás diciendo. Tu testimonio no es fácil. Historia de vida. Sin embargo, ella lo está diciendo para el bien de todos. Exactamente. Mira, con lo que yo he recordado, digo, qué gracia de Dios, porque es para que yo estuviera, sí estoy loca, pero estuviera así, encerrada. No, tú estás loca por Jesús. Sí. Bueno, algún día yo sueño que mis dedos estaban llenos de cristales. ¿Se acuerdan que él me hacía de los sueños? ¿Cómo él voltea los sueños? Llenos de cristales. Y entonces yo no me los podía quitar, ni pedirle ayuda a alguien, porque entonces ese lobo iba a hacer que quedaran esos cristales en las manos de los demás. Pero un día soñé que podía quitármelos con una pincita yo. Y entonces, cuando por primera vez pude recordar lo que sentí, uno de los cristales, o sea, yo lo vi como espiritualmente, perdió su filo. Tomó la forma de un triángulo como color lila, como tornasol. Mi ángel de la guarda lo guardó en una caja de cristal de la que salía una luz azul. Me dio la gracia de desnudar la verdad y de quitarle al lobo su disfraz. Mira, esto lo tengo aquí escrito porque luego se me olvida. O sea, lo tengo que leer de todas las cosas que he hecho. Digo, esta es una de otras. Luego, también te puedo decir que me ha dado la gracia de sanar en sueños. Sí, claro, eso es bíblico. Muchos sueños, sí. Porque pues él me hacía creer que dormir y despertar, y eso había sido un sueño. No, pues ahora Dios agarra los sueños y ahora a través de los sueños te voy a sanar. O sea, lo que él hizo siempre lo voltea. Luego, lejos de desear buscar placer, como imaginaron los jueces, lo que recordé fue que quería morder, patear al lobo. La culpa que ellos sembraron en mí me hizo querer aventar cuanto tenía a la mano, arañar mi cara, jalarme el cabello, arrancar una parte de mi corazón. Eso fue en terapia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y una esperanza. Pude sentir cómo Jesús acariciaba mi cabello y también yo sé cómo él me sana cuando lo tomo de rodillas y le doy un besito. O sea, lo que este hombre hizo, para no ser explícita yo, y luego me di cuenta. Ahora tanta gente que, ay, ¿por qué lo tomamos en las manos? Un día me dijo, mira, yo sentí después de acumular cómo la gente está tan estresada con eso, y mira lo que yo hago cada que tú me besas. Y luego yo siempre paso mi lengüita para que no quede una partícula. No voy a ser explícita, pero vean lo que Dios está sanando en mí. Piensen bien. Claro. Bueno, luego. Qué belleza, gracias, Señor. Sí, un día yo no me pongo a oír música en el Santísimo, te lo prometo que, o sea, sí me pongo a veces a oír música de alabanza, pero hacer una canción así, pues como que no, ¿verdad? Yo no sé por qué un día me puse a escuchar una canción que me gusta mucho. Y entonces se llama Viva la Vida, que es interpretada en violín,
Entonces yo vi cómo Jesús tomaba la mano de una niña que llevaba un vestido blanco como el de él. Se abría, o sea, obviamente están en un teatro, se abría el libro de mi vida y la luz me impedía ver todas las almas a las que había llegado la música tocada por ella, por su instrumento, porque uno es el instrumento de Dios, está tocando una melodía, que todo lo que sale ahí es la música. Yo nunca vi si había una persona, muchas o cuantas. El título de la canción fue tomada de una imagen pintada en medio de un gran dolor y la letra describía a un rey que le costó la vida evitar que se derramara sangre. El ruido de los tambores nunca permitió que escucharan cuando los perdonó, porque luego yo me puse a investigar de la canción. Ajá, y dice, entra a tomar en la parte de la alegría de tu Señor, Mateo 25, 21. Yo le pido la gracia de cumplir la misión que me fue encomendada de reparar mis faltas y que haya valido la pena cada gota de sangre que derramó por mí. ¿Se dan cuenta de la oración de ella? Entonces todo lo que el Señor la pone a hacer, sí. Cuando le decimos, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Tú me lo pediste, tú me lo pediste. Ahora, ¿se acuerdan que con una mentira él rompió la relación con mi papá? Les dará un consolador para que les acompañe siempre. Vive y estará con ustedes, no los dejará huérfanos. Es Juan 14, 18. Él me quita a mi papá, pero ahí está el Espíritu Santo. Un día pude sentir cómo después de que el lobo rompió la imagen paterna y me hizo pasar frío, porque se le ocurrió aparte meterme a bañar en agua helada. Yo les puedo decir que hasta este invierno no siento el frío como lo sentía antes, era terrible. Entonces yo pude sentir cómo la Virgen de Guadalupe me arropó con su manto y me mecía. O sea, como que, digo, no es que la viera yo cuando era niña, pero era algo espiritual, que te lo digo, tú que pasaste por ese abuso, seguro que la Virgen ha hecho contigo eso que yo vi a Jesús acariciando mi pelo, lo ha hecho contigo, solo que yo he tenido la gracia de verlo en vida, y no lo he visto así con mis ojos, no sé cómo explicarlo, con los ojos espirituales. Es una experiencia sobrenatural, sí. Eso está muy bien. San Juan de la Cruz dice que el Señor, o sea, si es espíritu, tiene que tener una comunicación con nosotros sobrenatural, porque es espíritu. El Espíritu Santo, Jesús resucitado y el Padre son espíritus. Por lo tanto, la relación que tiene con nosotros es a nivel espiritual y se hace también tangible en la vida diaria. Por eso es que nosotros tenemos que tener una metanoia, un cambio de mente, pensar con los pensamientos de Dios que están plasmados en la Biblia. Todo lo que ella está diciendo está en la Biblia, todo. Sí, luego les conté también que de repente quería yo escapar de mí misma. Entonces, esa imaginación, como Dios me sanó, me protege a través de la imaginación de mi papá. Me dio un papá con tanta imaginación. Y ahora la relación entre tu papá y tú son excelentes, sí, ¿verdad? Perfecta, sí. Okay. Bueno, yo pasé un fin de semana llorando. Mi hijo nació prematuro por ese dolor que yo tuve. Y en el vientre, cuando yo estaba embarazada, fui a un retiro y me dijo que él me estaba sanando porque ¿Es el mayor? No, el del medio. Me lo pedía desde el vientre. Luego, un día estaba yo escuchando en el Santísimo, Nadie te ama como yo. Recordé una imagen de Jesús que parece como si él fuera una esponja que absorbe el dolor de una niña que tiene en brazos, sufre con ella, por ella, pero lo que más le duele es cuando un alma se pierde, eso no hay nada más que le duela. Entonces, si curas la herida de tu hermano, el Señor cicatrizará la tuya. Isaías 58, 8. Vi una niña que llevaba un vestido corto, parecía un costal, pero suave, hecho en un telar por la Virgen. Su carita estaba sucia, sus manos llenas de llagas, ampollas reventadas. Había sido lastimada mientras trabajaba. La Virgen le ayudó a tocar las llagas de su hijo. Cuando las unió, salió una luz, una energía que me sanaba. Quería aliviar sus llagas. Comprendí que mi dolor puede convertirse en la miel que devuelve a su cuerpo los trozos de carne desprendida, las almas. Una niña apenas puede alcanzar estás leyendo muy rápido. Tú crees que yo te estoy entendiendo porque tengo muchos años al lado tuyo. Ella está diciendo, vuelve un poquito más arriba. Voy a volver a leer. Vi una niña que llevaba un vestido corto. Parecía porque aparte este señor pues utilizó, ¿cómo se llama? El sadomasoquismo, con unas texturas así, hizo rituales, hizo, muchas cosas. Entonces yo cuando estaba escuchando esa canción, vi una niña, obviamente esa niña estoy hablando de mí misma. Claro, la niña interior estaba haciendo esa. Que llevaba un vestido corto, parecía un costal, pero suave. O sea, les acabo de decir que me lastimaba con texturas así. Estaba hecho por un telar, en un telar por la Virgen. Su carita estaba sucia, sus manos llenas de llagas, de ampollas reventadas. Había sido lastimada mientras trabajaba. La Virgen le ayudó a tocar las llagas de su hijo. Cuando las unió, o sea, la Virgen toma mis manos, me hace tocar las de su hijo. Cuando se unen, sale una luz azul, una energía que me sanaba. Es más, ahorita que lo leo, lo tengo totalmente olvidado, lo tengo que leer. Y lo escribí para que no se me olvide. Pero está ahí haciendo
lo que dice el profeta Isaías. Por sus llagas hemos sido sanados. Por eso la experiencia sobrenatural, pero que le estaba sanando, lleva la Virgen a la niña toda llagada, toda sucia, porque le había puesto el enemigo todo lo que le había dado la gana, y la une esas llagas de dolor al dolor redentor de Jesús, y sale la luz, vuelve a recordar, una energía que me sanaba, como una no sé cómo escribirla. Quería aliviar sus llagas, comprendí que mi dolor puede convertirse en la miel, eso es cuando ofrecemos nuestro dolor, en los trozos, que devuelve a su piel los trozos de carne desprendida, es decir, las almas que se han desprendido. Y además de eso, entonces ella repara para que el Señor no pierda alma, y por eso es que le dice a través del sacerdote que él se reúne y le pida perdón. Yo quería matar al sacerdote, tengo que confesarlo, pero yo sabía en mi interior que el sacerdote estaba actuando como Jesús. Pues creo que se nos acabó lamentablemente el tiempo, no terminé, pero bueno, no importa, pero saben que yo quiero leer esta partecita, que es un poema de San Juan de la Cruz, pero termina ahí. ¿Cuántos minutos nos quedan? No, pues ya estamos terminando. No, tenemos que terminar ya. Bueno, entonces voy a leer este poema de San Juan de la Cruz que lo refiere así. La blanca palomita al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolita al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. Esa blanca palomita fue aquella niña que el diablo quiso ensuciar. Y no pudo. Y no regresa al arca con el ramito de oliva, como dice en Génesis, cuando el diluvio y Noé, sino con el ramo, un ramo de amor. Y dice, y ya la tortolita al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. Entonces viene la paz, mujer. Entonces viene la alegría. Y entonces hay llanto, sí, pero llanto de qué forma nos ama Dios. Con una forma que ningún ser humano puede amarnos, y no importa lo que hayamos vivido, Él está y Él siempre va a estar. Gracias, mi amor, por compartir. Bueno, pues llegó el momento de cerrar. La pregunta para el día de hoy es, ¿qué herida llevas que no hayas sanado? ¿Qué te hace falta para sanar? Y pues quiero invitarte a que sigas con nosotros, porque continúa Alerta Mujer con Norma Barba. Quiero recordarte que fuimos creadas en el vientre para llegar al cielo. Protejamos la inocencia, la vida y la familia, que son los pilares de la creación. Que Dios les bendiga, mujeres. Que Dios les bendiga. Fíjate que hubiéramos terminado acá. Pero bueno. Sí, no, acá. Yo sabía que no me iba a dar el tiempo, no sé por qué. Pero sabes que podemos intercalar. En el próximo programa, en mi testimonio, tú metes un pedacito de por allá. Necesitas terminar más. Porque tiene todo uno que ver con el otro. Hoy dice, es posible que las presentaciones se puedan guardar. Sí.